desde el nacimiento de su hija Mila, la modelo brasileña Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori han librado de forma intermitente una batalla mediática por la pensión alimenticia de la nena. Y ahora, de primera mano, le damos la más cordial de las bienvenidas para conocer su parte de la historia. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, ahí voy, poco a poco, pero muy bien, gracias. ¿Cómo está tu nena? Muy bien, bueno, tiene un poquito de tos, creo que todos los niños ahora están un poquito enfermitos por el clima, pero está muy bien. ¿Qué edad tiene? 5. Te quiero decir que desde que nacen hasta los 5 años, por eso son mocosos. Están enfermos siempre. Ay, qué buena frase. Siempre están enfermos, te doy mi palabra, pero bueno, dale un beso. Gracias. ¿Con quién tienes problemas? ¿Con Sergio Mayer Mori? ¿Con Bárbara Mori? ¿Con Sergio Mayer Bretón? ¿Con quién? Creo que el papá es la persona que más me causa problemas. El papá de tu niña. El abuelo. El abuelo. Sergio Mayer Bretón. Exacto. ¿Por qué? Y lo que me brinca un poco, Natalia, es que él continuamente subía videos los domingos donde pasaba por Mila y la convivencia era continua y la llevaba por un juguete. ¿En qué momento se distorsiona esta relación? Siempre, ¿O es una relación de Instagram o cómo? No, siempre fue así. Nunca la prohibí de ver a su abuelito. Entonces siempre fue con la familia, nosotros estamos bien o mal, siempre fue con ellas, nunca lo prohibí. Y es algo que no quería mezclar entre Mila y el abuelito, porque obviamente tiene derecho de convivir con su familia, pero muchas veces estábamos mal o bien y teníamos que convivir y yo me aguantaba y ya, por el bien de la niña. A ver, Natalia, pero yo creo que hemos escuchado a Mayer, porque es muy mediático y sale y llama a la prensa y paga para que le llamen a la prensa a los lugares donde él está y está... A mí también me pone gente atrás, paparazzi en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, ya pusieron una vez en el ginecólogo. ¿Te vigila? Me manda a veces paparazzi, si saben dónde voy, sí. Pero ¿cómo sabes que es él quien te los manda? Porque ¿quién me va a mandar paparazzi a mi ginecólogo? Claro, o sea, solo puede ser alguien que tenga conozca. contacto y es Mayer Bretón. Cuéntanos la historia, por favor, tu historia como mamá y en qué momento empiezas a tener problemas con este próximo presidente de la República. Mira, fíjate que la relación de nosotros empezó muy bonita, la familia nunca tuvo problema. Nosotros terminamos una película juntos, empezamos a vivir juntos, rentamos un depa juntos, vivíamos juntos. Enteré que estaba embarazada en Los Ángeles, que fuimos a pasear, a divertir, y ya regresando decimos a toda la familia, menos al papá, porque él sabía que su papá iba a reaccionar de una manera muy fea. Al final, días después, creo que semanas después, se enteró. Y yo no tenía nada que ver con, todavía estaba estudiando en el CEA y cosas así, entonces no tenía cómo... En la Escuela de Actuación de Televisa. Exactamente, no tenía los contactos o los periodistas o los paparazzi o lo que sea. Y de repente le hace mi embarazo público, sin que yo quisiera hacerlo. ¿Quién lo hizo público? El abuelo. O sea, Mayer Yo Bretón. tenía paparazzi frente de la puerta de mi casa donde estaba viviendo. ¿A partir de ahí se rompe la situación o qué pasa? Claro, porque era algo que todavía yo me estaba acostumbrando con la idea, era algo nuevo para mí, estar embarazada, todavía estábamos en una relación y de ahí se empieza a ir todo mal, porque se empiezan a meter en donde no es invitado, ¿Quién? digamos así, el abuelo. El abuelo. Ajá, entonces la relación de nosotros dos se empieza a romper porque él llega a su hijo y dice, mira, no necesitas casar con ella o estar con ella solo porque está embarazada. Entonces, ¿Delante de ti lo dijo? Por teléfono, me ponía el altavoz para fingir que yo no escuchaba, pero escuchaba muchas cosas. Y ahí empezó a ir todo mal. Pero con Sergio Mayer Mori en algún momento sí hubo plática de casarse a raíz de que te embarazaste. No, casarse no, pero estábamos bien. El embarazo después que ya los dos recibió la noticia, ya estábamos llevando bien, estábamos viviendo juntos. Fue al doctor conmigo por primera vez y después de ahí ya mandaban paparazzi al doctor. ¿El argumento del abuelo era la diferencia de edad? Porque Nunca fue el argumento en esa época. No, porque antes yo convivía con la familia, iba a las fiestas de la familia, fue la boda de Bárbara, yo convivía con ellos, eso nunca fue el problema. ¿Qué hay de cierto que te quisieron hacer firmar un convenio? Sí. ¿Me lo cuentas, por favor? Lo tengo en mi correo. Es un convenio, todavía estaba embarazada, el convenio tenía sus cláusulas de los papás se comprometen a pagar el 50% de todos los gastos de la niña. Me quedo esperando hasta el hospital, yo pagué mi parto.
no puedo salir de la Ciudad de México, y fue lo primero que dije, a ver, señor, yo vivo en el Estado de México, ni en la ciudad vivo, ¿cómo no puedo salir de la ciudad? Entonces eran cláusulas bien fuertes y que no me pareció justa. Además, yo siendo mamá extranjera necesito ver a mi familia, llevar a mi hija con su familia de allá, entonces obviamente no firmé y como que se quedó en el aire ese convenio. ¿En qué momento los abuelos, o en este caso no el padre, tomaron las riendas de esto? ¿No era algo entre Sergio Mayer Mori y tú? Claro, pero creo que ahí la mamá nunca se involvió tanto en el tema. Bárbara Mori. Claro, pero el abuelo sí quiso involucrar más, como pensando que de alguna manera alguien iba a sacar ventaja de él. Yo creo, y eso nunca sucedió y no va a suceder, porque aquí la demanda es contra su hijo y no él. ¿El convenio, quién te lo envía? El abuelo por correo. El abuelo por correo. ¿Cómo definirías a Mayer Bretón, al abuelo? No sé si usaría la palabra correcta, pero como metiche, que se mete en una relación o en donde no es llamado, porque todo el momento en la demanda no es nada contra él. Y tampoco es contra su hijo, solo estoy pidiendo los derechos de mi hija, porque los niños obviamente tienen sus derechos y ella tiene derecho a una pensión y es lo que estoy luchando por eso, nada más. Entonces no entiendo de dónde sale esas ganas de estar peleando o aprovecha el momento para estar en todos los lados y aparecer también, ¿sabes? Como aparentar, no sé. Claro, Natalia, ¿en qué momento decides tú interponer esta demanda por pensión alimenticia? ¿Qué es lo que exiges tú y con qué topes te has encontrado al día de hoy? Mira, la demanda lo que exige es lo normal, escuela, vivienda, gastos médicos, que eso sí, ella ya lo tiene por parte de papá. Lo normal, nada de otro mundo, y obviamente tiene una pensión de acuerdo con lo que gana el papá de Mila, no el abuelo, dejando muy claro siempre, porque siempre lo voltea un poco la situación. Y lo decidí hacer cuando me dejó de ayudar con Mila. ¿Cuánto tiempo llevabas sin darte...? Creo que ya debe estar haciendo unos 5 o 6 meses. Oye, ¿qué tan cierto es que te puede demandar el señor Sergio Mayer Bretón y por qué? Por la camioneta. Cuéntanos. La historia de la camioneta es que es como una telenovela mexicana. Es que es un drama para nada. Sergio se va del país, se va a España. Entonces me dijo, te voy a dejar una camioneta para que puedas llevar a Mila a todos los lados, a la escuela, lo que sea, ¿no? Y él me va a dejar a su camioneta, pero al parecer el papá no le gustó. Sergio Mori me iba a ok. dejar su camioneta, el papá no le gustó porque dijo, no, esas camionetas es demasiado para Natalia, mejor déjame tú tu camioneta y yo le presto una que tengo en mi casa que ya no la uso. Entonces me pasa esa camioneta que es gigantesca, que desde un momento dije, no necesito una camioneta de 8 lugares, si es mi hija y yo, pero bueno, usábamos esa camioneta y cuando Mila termina la escuela y yo empiezo el proceso de demanda, el abuelo pide la camioneta. Pero quien me dejó la camioneta fue el papá de Mila, no la abuela. El acuerdo que hicieron ellos dos para cambiar la camioneta ya es problema de ellos. Pero él me dejó para que mi hija tuviera cómo moverse. Y te está exigiendo la camioneta de regreso. Me está pidiendo la camioneta, pero obviamente mi abogado dice que todavía no lo puede entregar por los trámites legales que estamos haciendo. Oye, yo aquí veo a grandes rasgos como un abuso, ¿no? Aparte de ser metiche, es un abuso, ¿no? Es un abuso y es una manipulación. De una mujer, de una madre soltera, Exactamente. de una mujer que está sola y es un cuate que se ufana de que es muy conocido y tiene muchos contactos. Yo creo que y es tiene un tipo mucho de dinero. manipulación o de poder para, no sé, para sentirse grande o que yo no puedo jugar contigo, pero en ningún momento se está jugando con él y si solamente los derechos de la niña, pero es algo que me causa mucho daño emocional. Y eso no comenté en ningún programa, lo voy a comentar. Yo empecé a tener psoriasis, que es por estrés. Sí, lo estoy viendo, si la podemos ver, por favor, está Y eso llena de... justamente es por estrés. Claro. Natalia, En la pues, pandemia me quitaron todo de mi hija. ¿Cómo ¿Qué es que eso? te quitaron todo? Cómo me ayudaban, el comunicación. Fue muy difícil la pandemia, creo que fue muy difícil para todos, pero como una niña sola en el país y yo estuve muy enferma y todo, entonces me causó tanto miedo y tanto estrés por miedo de no lograr
con la niña y entonces me empezaron a salir. Que ellos me dicen que eso es como una manipulación que hago, pero creo que mi cuerpo no llegaría a tanto. ¿Quiénes Oye, son Natalia, ellos? ¿Quiénes son ellos? La familia de paterna. Natalia, estás sola en este país, con una niña hermosa, Sí. y estás librando una batalla con personas que tienen más poder que tú. ¿Cómo te sientes? Yo siento que se puede hacer justicia, justamente y obviamente, repito 1000 veces, porque solo estoy pidiendo lo necesario y lo que mi hija merece de tener en su vida. Nadie le está pidiendo una pensión loca de otro mundo, pero siento que eso es un asunto que entiendo que genera curiosidad a las personas, pero le hacen de una manera tan grande y de una manera para danificar la imagen de mujer, porque dice que yo estoy victimizándome por ser mujer, pero es un derecho. A ver, la ¿te dice pensión. que te estás victimizando por ser mujer? Claro, por pedir Y- la pensión. o por pedir lo que le corresponde a tu hija. Él acaba de declarar que va a ser presidente de la República. ¿Tú crees que con este tipo de acciones pueda llegar a ser presidente de la República si él apoya que su hijo no mantenga a su nieta? Claro, yo creo que es uno de los problemas, eso generalizando a todo como el país. El hecho de hacerse sentir víctima o de hacer víctima por pedir una pensión, que es algo que es obligatorio en todo el mundo, aquí Claro. en China, en Brasil, en donde vivo, en mi país se va a la cárcel, ya estaré en la cárcel por no pagar pensión. Pero yo creo que eso la gente tiene que pensar, la gente que va a votar, que justamente necesitan alguien que no valora a las mujeres. Oye, Natalia, volviendo al punto de que, para mi punto de vista, y para ti también lo has dicho, el responsable de esto es Sergio Mayer Mori. A su llegada, él dijo que iba a mostrar las pruebas de por qué estabas tú mintiendo, o eso insinuó. Y recientemente vimos unas fotografías muy bonitas de él visitando a su niña. ¿Realmente qué está sucediendo? Nada está sucediendo, él nunca fue prohibido de ver a su hija. No sé, me da mucha gracia eso de las pruebas, me encantaría ver las pruebas que tiene, porque todos saben que la niña vive conmigo las 24 horas, pero nunca le voy a prohibir a mi hija de ver a su papá. Pese a que no pague la pensión, tú has sido flexible en cuanto a, pues ahora que se fue, estuvo mucho Un tiempo año. ausente, un año en Barcelona, tú has permitido que la convivencia continúe por el bienestar Claro, de porque justamente Mila. no utilizo a mi hija como una moneda de cambio. Mi hija tiene el derecho de convivir con su familia paterna, independiente de los problemas que los adultos tienen. Exacto. No la prohíbo, pero creo que no ven ese punto. ¿En qué momento se da esta ruptura entre Sergio y tú? Porque yo recuerdo que Sergio Mayer Bretón, yo recuerdo que había eventos en los que iban juntos y se veía que había una convivencia correcta, sana, muy distinta. La convivencia era educada. Ok, muy distinta a la que sabemos ahora por boca tuya, porque lo veíamos en los medios de comunicación, desconocíamos y veíamos que era, a pesar de que ya no existía la relación con Sergio Mayer Mori como tu pareja, se veía una buena relación entre Sergio Mayer Bretón y tú. ¿En qué momento se rompe definitivamente Yo siempre esto? traté de tener una buena relación. Mi intención no es de estar en peleas, en pleitos con nadie. Yo soy muy fácil de llevar, creo que por eso mismo intentan manipular por la manera más sencilla que puedo ser con las personas, pero siempre fue una manera educada, mismo que convivíamos por la niña, obviamente, porque como él dice, yo no soy nada de él, no soy su nuera, su familia o su hija, lo que sea, pero justamente hacíamos por Mila. Oye, Nada más. hay una historia que no tiene incluso que ver con tu niña, sino ya contigo, y quiero que me la cuentes tú. Respecto a que el señor Sergio Mayer Bretón se involucró o quería decidir en un tema de tu carrera. Sí, Cuéntame. eso es verdad. Estabas Ok. trabajando en un proyecto hace un año donde yo escribí todas las canciones, hice todos los videos, siempre participé, siempre involucré. Porque ¿En un grupo o qué era? No, es un proyecto infantil Ok. en el cual siempre me encantó hacer parte y llegó a un punto, él se metió una vez y no nos pareció justo sus ideas o dónde quería llevar el proyecto. ¿Cómo y se metió? como O sea, que- ¿llegó? ¿O cómo? Es que supo que estaba grabando las canciones, escuchó las canciones, al papá de Mila también le encantaba el proyecto, dijo que tienes que meterte ahí. Pero ya empezó a opinar en nosotros, digo yo y los dos socios, nos pareció que mejor no.
Y ya otra vez que terminamos el disco, que terminamos todo ya listo, todo ya grabado, él entra al proyecto otra vez. Y ahí es cuando yo siempre le decía, mira, si esa persona va a estar aquí me hace mucho daño emocional, yo creo que no hay necesidad. Si él quiere sumar, que sume de su parte, pero que no es necesario que esté aquí conmigo, conviviendo, opinando, lo que sea, porque yo hice eso todo sola. No necesitamos. ¿Y quién que le dio venga alguien. cabida para entrar? ¿Qué pasó? Los otros dos managers le pareció bien porque él dijo que iba a traer sus contactos y bla, bla, bla y todo. Pero bueno, Lo de así siempre. quedó. Y ya no entró. No, él siguió y yo salí. Ah, Porque si tú no quieres salir, salgo yo. A ver, o sea, a ver, la que se salió fuiste tú y Por salud mental. Y Mayer se metió. Exactamente. O sea, te quitó el trabajo a ti. No me quitó porque yo salí justamente para no convivir con él por salud mental. Y el proyecto sigue, pero sin ti. Que No tú sé si el iniciaste. proyecto sigue porque son mis autorías y todo. ¿Tus autorías? O sea, mis canciones yo ¿Tú escribo. las escribiste? Y no, Pues no ha cedido, puedes no ha cedido seguir, ¿no? derechos para que alguien más pueda... Todavía no. Wow. Oye, ¿y qué ha pasado con Mila? ¿Por qué no sería muy fácil que tú enfrentaras la vida desde tu país, con tu gente, con No el puedo apoyo? ir a ¿Por mi qué? país porque si salgo, bueno, puedo viajar, eso tengo entendido, avisando al papá porque ya le comenté que voy a llevar a la niña a pasear, pero vivir no puedo porque Pero si ahí el papá está en Barcelona, ¿qué más da Ya sé, qué que...? chistoso, ¿verdad? Eso también me Él sí parece... puede viajar. Ajá. Ahora, O sea, él se puede ir del país, pero tú no. O sea, Yo no. es que... Oye, y ya lo hiciste ante un juzgado, ya Sí, lo ya hiciste empezamos. legalmente la denuncia, porque aquí te lo agradecemos que estés aquí y creo que es muy importante para ti y demás, y más sobre todo este cuate que nomás se maneja a través de los medios, está muy correcto, pero no vamos a decidir, el que va a decidir es las leyes. Pues, es El correcto, juez. sí, ya empezamos la demanda. Ok. y esta sí. vez que Sergio Mayer Mori vio a tu niña, ¿no aprovechaste para hablarlo? No me da oportunidad. Ok. Sí. ¿La relación está cortada con Sergio Mayer Mori, definitiva? Nunca tuvimos buena relación. Digamos que hasta mejor con toda su familia, pero con él no tanto. A raíz de que terminaron la relación de pareja, terminó la relación... Sí, yo creo que ¿Entre es adultos? una persona muy fácil de manipular, aunque él cree que no, y entonces lo rompe. Pero cuando medio que se olvida, podemos tener buena comunicación. Ahora que estaba en España, teníamos buena comunicación y todo, pero llegó un punto que ya empezó a romper cuando iba a regresar. ¿Quién lo manipula? Pero obviamente yo creo que su padre, ¿no? Has hablado de la relación del abuelo paterno y la abuela materna. ¿Cómo es la relación con ella? ¿Si existe entre ustedes o solamente es con la niña? con Mila? Normalmente me pide la niña, yo la dejo, pasa un día con ella o se duerme con ella. Digamos que a cada 2 meses más o menos la ve. Y ya no se Hoy mete tú más. vivís en casa de Bárbara Mori, ¿no? Un tiempo. ¿O es- Cuando nació mi hija, los 2 abuelos me invitaron a vivir con ellos, porque obviamente solita y con una bebé recién nacida y todo, y decidí ir con la abuela. Y fue buena la experiencia. Sí, fue buena, sí, normal, ya no podía hacer nada, no estaba recién parida ahí, literal. ¿Tú crees que Con la Bárbara niña. Mori podría ser un punto de conciliación en esto que estás enfrentando, tanto con el padre de tu niña como con el abuelo? Yo creo que Bárbara no se mete en nada, absolutamente nada. Ella siempre está por fuera de todo y mucho menos con el abuelo de Mila, ese sí no se quiere meter por nada. ¿Estás trabajando? Ahora no. ¿Y de qué estás viviendo si no te da dinero? Escribo el padre? canciones, tengo canciones en telenovelas, en plataformas, Netflix, en Brasil, en México. Y de ahí estás recibiendo regalías. Exactamente. Porque no te da dinero, o sea, para que queda claro. No me da. No tienes trabajo y no te da dinero el papá de tu hija. Exactamente, es correcto. Y es la única hija que tienes. Al parecer sí. Oye, Natalie, ¿qué pasó con tu carrera? Estabas sacando un disco en corte urbano, ¿no? No, ¿O en ese es lo reggaetón? que estaba. No, ese fue un proyecto que hicimos con Neymar. Y hicimos una canción en cual él participó en la divulgación, pero el que estaba trabajando mismo era el infantil. Ok. Oye, la experiencia de haberte involucrado con un jovencito, vuelvo al punto de la edad con respeto, ¿no? Pero era menor de edad, creo, ¿no? No era 18, Ah, solo ok, ya calcula la aclaramos. edad de mi hija y eso la gente no Qué bueno que lo no hace aclaras. bien. Sí, Ok. sí, solo calcula con la edad de Mila. ¿Tienes ganas de volverte a enamorar, de volver a estar en pareja? Ay, no sé, sí tengo pareja, pero todavía me siento muy bloqueada. Además, con todo lo que pasa y la incomodidad que me hace pasar,
y todo lo emocional que tengo es un poco ¿Bloqueada por complicado. quién? Para no vivir todo otra vez. Sí. ¿Y de dónde Oye, has ¿y agarrado quién te manda herramientas para...? quién te manda los... ¿Si es tu ex suegro quien te manda paparazzis a seguirte? Yo creo que sí, porque no conozco otra persona que pueda hacer eso. Natalia, ¿de dónde Carlos. agarras herramientas para mantenerte tranquila? Porque sí, tú dices, el cuerpo habla por mí y vemos que tu cuerpo está hablando Sí. por ti, ¿no? Y de repente siento que se te quiere quebrar la voz, pero te contienes. ¿De dónde agarras esas herramientas siendo una mujer joven, sola en un país desconocido, aunque lleva algunos años aquí? Pues no es lo mismo que estar rodeada de los tuyos. ¿De dónde agarras esa fortaleza? Claro, yo salí de mi casa a los 15 años. Siempre viví sola, siempre tuve que agarrar de alguna manera y siempre fui muy independiente. Pero acá en México, como ya vivo 13 años, ya tengo como mis amigos que son como mi familia, contención. de alguna manera, y trato de convivir con ellos porque yo me aíslo mucho y caigo como en depresión, que justo también me dijo, ya dejas de estar en depresión y vete a trabajar. Eso es algo que me decía la familia paterna. ¿Pero quién? Pero la depresión no se cuida así, no se cura saliendo a trabajar. Sí. La familia no habla. ¿Quién es la persona, el nombre y apellido? El abuelo me decía mucho cuando estábamos en el proyecto infantil, ya deja de estar en depresión y ya ponte a hacer tus cosas. Ok. Wow. Sí, y eso es muy fuerte. Muy. Entonces todo eso me va comiendo por adentro, pero tengo una hija y quiero vivir, quiero ser feliz y yo digo, como buena brasileña, nosotros olvidamos del problema y vivimos en carnaval. Oye, para Natalia, no estar triste. para quienes han dicho, tal vez desde no saber, ¿no? Pero lo han dicho, que a ti cada vez que te falta dinero hablas y después te callan con dinero. ¿Qué No, les nunca me respondes? callaron con dinero. O sea, yo leo mucho eso también, que me Ajá, dicen yo eso. Pero la verdad que no. El abuelo me ayudó las pocas veces que me ayudó y las veces que necesité sí me ayudó. Ajá. Pero no es nada de otro mundo y no era algo continuo, era algo cuando yo ya no podía más. Ya hoy me puedes ayudar ese mes y me ayudaba. Y el papá, cuando ya empezó el proyecto de Rebelde, me empezó a ayudar porque empezó a ir bien y lo entiendo. Y hasta cuando se fue a Barcelona me dijo, ¿qué te parece si me voy? Y yo, tienes que vivir tu vida, tienes que hacer tus sueños, tú sigue adelante, pero sabes que hay alguien aquí. Pero ahí fue dejando por la diferencia de horario que dijo que no Claro. había internet. ¿Qué Pero reacción esperas? comenzar a ayudar, que te empezaron a ayudar, Es que no es ayudar una en la ayuda, manutención es una de Mila, obligación. por Sí, de eso, acuerdo, en la totalmente. manutención de Mila, no en la manutención de Natalia. No, nunca pedí a Natalia, pedí a Mila. Él siempre pagó la escuela, es correcto. Pero mi hija no vive solo de escuela o solo de súper, porque me dijo, mejor solo te voy a dar el súper. Pero Mila no solo come, Claro, También hay que se ir al enferma y doctor. también viste. se enferma, se viste, se divierte, tiene que viajar, pasear, hacer sus clases extras o lo que sea. Es una niña muy activa y me encanta salir con ella a pasear a todos los lados, pero para él la niña solo come y lo demás es mi responsabilidad. Es el porcentaje, ahorita hablabas algo muy cierto, es responsabilidad del papá y no Y de estás la pidiendo mamá. algo, Son de los dos, y no no- estás pidiendo algo del otro mundo. Exactamente. El porcentaje de lo que él ingresa alcanza para eso. Sí, estaba yendo todo muy bien. Ajá. Y de repente vino con la idea del súper. Ok. A alguien le cambió el chip que dijo, ahora solo el súper. Dije, pues ¿cómo? Y sigue con esa idea, pero Y es por- tampoco me ha mandado el súper. Pero es por eso que es mejor que sea por un juzgado quien acuerde cuánto es lo que tiene Claro. que pagar, con qué frecuencia y cantidad, y no por un acuerdo solamente oral, porque así te garantiza a ti una estabilidad ¿De acuerdo? Ajá. para que sí Sí, puedas es recibir correcto, esa pero cantidad. también vi videos del abuelo diciendo que no es mi responsabilidad. Y yo le digo algo, cuando los papás no se pueden, se brincan los abuelos, o se brincan los bisabuelos, o hasta los tatarabuelos. Son 4 generaciones que te puedes brincar. Según la ley, sí. Ajá. Cierto. Y eso es como yo siento que en vez de tratar de decir la verdad a la gente y enseñarlos un poquito de ley, porque muchos no saben, que piensan, no, tú solo quieres el dinero del abuelo, pero no estamos peleando por el dinero del abuelo, ni sé cuánto el abuelo gana, no me interesa. Yo estoy peleando por ¿En el qué papá, trabaja el abuelo? que le dé, no sé, con mi hija y ya. Ok. Por supuesto, Gracias, Natalia. es una madre que está defendiendo los derechos de su hija. ¿Esperas alguna, por mi parte, la última pregunta, qué reacción esperas con esto por parte de la familia de tu Yo papá? creo que tenía que hacerse conciencia. Fue porque muchos años no lo demandé porque me gustaría que hiciera conciencia.
de que ella no solo necesita comer o necesita muchas otras cosas más, y esperé mucho tiempo, pero como vi que ya no se podía, tuve que demandar. Entonces espero que las mamás que pasen por la misma situación que yo puedan hacer lo mismo, que no esperen porque el cambio es muy difícil o cambien de idea en el camino. Entonces mejor que haga una demanda y que el juez ya le diga cuánto tiene que dar, y si no, se tiene que pagar por eso. Natalia Subtil, gracias, suerte. A ti. Dale un Gracias beso a a ti. Mila, por favor. Gracias.